Estados Unidos vende al mundo un sueño: libertad, prosperidad, la cima del planeta. Pero detrás del marketing de la potencia invencible hay profundas grietas. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer las 10 crisis silenciosas que están carcomiendo a Estados Unidos desde dentro. Número 1. Obesidad y sedentarismo. Si hay una imagen que resume bien la relación de los estadounidenses con la comida, es un plato lleno, preparación rápida, envase fácil de abrir. Mucha sal, mucho queso, mucha mantequilla, mucha grasa. En las últimas décadas, Estados Unidos ha construido una cultura alimentaria basada en una lógica simple: cuanto más práctico, mejor. Alimentos ultraprocesados, enlatados, comida rápida en cada esquina, raciones gigantes, salsa en todo. Comida que llena rápido, dura más y cuesta menos, pero que, en el fondo, no nutre de verdad. Y el resultado se nota en la báscula. Según los CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más del 40% de los adultos estadounidenses padecían obesidad entre 2020 y 2023. Es decir, casi la mitad de la población adulta. Y aquí no estamos hablando de estética, sino de consecuencias directas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, los accidentes cerebrovasculares, los infartos, problemas que se acumulan como fichas de dominó. Esto es grave, ¿vale? Los estadounidenses con obesidad tienen un 58% más de probabilidades de desarrollar hipertensión que la media global para el mismo grupo. Casi 1 de cada 4 estadounidenses desarrolla diabetes tipo 2, prácticamente el doble de la media mundial. Pero el problema no acaba ahí. La enfermedad no viene sola, trae consigo otra crisis. Cuanta más obesidad, más consultas. Cuantas más consultas, más pruebas. Cuantas más pruebas, más medicamentos. Y como verás a continuación, también se convierte en un problema financiero. Número 2. La salud. Si hay algo que le da miedo al estadounidense medio, no es la violencia ni el desempleo. Es la factura del hospital. En Estados Unidos, la salud no es un derecho, es mercado. Y como sabemos, nadie compra gratis, ¿verdad? El mercado cobra. Una ambulancia puede llegar fácilmente a los $2,000 solo por el transporte. Una visita rápida a urgencias supera los $3,000. Una hospitalización común acaba costando lo mismo que un coche nuevo. Y lo más cruel es que tener un seguro no lo soluciona. La franquicia, la copago, la prueba que el seguro rechaza, el medicamento que no entra en la cobertura. La persona paga por ser atendida, paga por continuar el tratamiento, paga incluso por intentar recuperarse. Las cifras confirman el peso de todo esto. Informes recientes de la Fundación Kaiser, referente nacional en estudios de salud, señalan que casi la mitad de los estadounidenses tiene deudas relacionadas con tratamientos médicos. Así es, casi la mitad del país tiene deudas porque se puso enferma. Y eso destruye vidas. Más del 66% de las quiebras personales en Estados Unidos están relacionadas con gastos médicos, ya sea por una factura que nadie puede pagar, ya sea por la pérdida de ingresos cuando la persona tiene que dejar de trabajar. Es una situación que prácticamente ningún otro país desarrollado vive. En Brasil, en España, en Francia, quien enferma no pierde su casa, mientras que en Estados Unidos esto ocurre todos los días y se ha convertido en parte de la rutina. Y mientras la salud consume a los adultos, otra deuda crece entre los jóvenes. Una deuda que comienza antes de la titulación y dura décadas. Número 3. La universidad. Si creciste viendo películas estadounidenses, ya has oído esa escena 1000 veces. Nace el bebé.
Los padres esbozan una sonrisa emocionada y en algún momento alguien menciona los ahorros para la universidad. Parece un detalle del guión, pero ahí ya hay un miedo real. Saben que, dentro de 18 años, la factura será elevada. En Estados Unidos, la educación pública llega hasta el final de la secundaria. Después de eso, cada paso cuesta caro. La universidad gratuita no existe. Incluso las universidades estatales cobran. La diferencia es solo cuánto ayuda el gobierno a amortiguar el gasto. En promedio, en los últimos años, un estudiante que vive en el mismo estado paga algo en torno a 11.000 y pico dólares al año solo en matrícula y tasas. Si se suman el alquiler, el transporte, la comida y los libros, el gasto supera fácilmente los 27.000 al año. Si la opción es una universidad privada, entonces la cifra da miedo de verdad. 60 y tantos mil al año. En 4 años, el importe puede superar los 250.000 dólares. Mientras tanto, en España, una carrera de medicina en una universidad pública ronda entre 1.000 y 2.000 euros al año. En Brasil, varias universidades federales no cobran nada. Este abismo se convierte en una deuda que se pega a la vida del estadounidense. A mediados de 2025, el total de la deuda estudiantil ya superaba el 1.800 y tantos mil millones de dólares, repartidos entre decenas de millones de personas. Pagar todo puede llevar unos 20 años. 20 años pagando por un título que comenzó antes del primer sueldo. 20 años posponiendo la compra de una vivienda, la jubilación, cualquier oportunidad real de acumular patrimonio. ¿Y quién no puede ni siquiera pagar el primer semestre? Se queda fuera del sistema. Se las arregla con trabajos esporádicos, empleos mal pagados, plataformas de vídeo, redes sociales, cualquier cosa. Cuando estudiar se convierte en un privilegio, la ciudad ofrece otros caminos. Casi nunca son los mejores. Número 4. Violencia armada. Hay algo que siempre sorprende a quien vive fuera de Estados Unidos. No es el Gran Cañón, no es Times Square. Es descubrir que, en las escuelas, los niños practican cómo esconderse durante un tiroteo. Sí, niños pequeños, de 5, 6 años. La profesora da la señal, apaga la luz, cierra la puerta con llave, les dice a todos que se acurruquen en un rincón. Y ellos aprenden a quedarse en silencio, como si no existieran. Esa es la versión estadounidense de la clase de seguridad. Es extraño solo de oírlo, ¿verdad? Pero se ha convertido en rutina. Y eso no ocurre por paranoia. La verdad es que ningún país desarrollado convive con tantas armas como Estados Unidos. Armas en casa, armas en el coche, armas en el bolso, armas en la guantera. El impacto se refleja en las cifras más recientes. En 2025, más de 40.000 personas recibieron disparos en Estados Unidos. Es una tragedia que ocurre todos los días, repartida por las grandes ciudades, los suburbios e incluso las escuelas primarias. Para unos, tener un arma es libertad. Para otros, es una amenaza permanente. Número 5. Polarización. Hay una crisis silenciosa que va en aumento en Estados Unidos. Y, si sigue a este ritmo, el país podría revivir un clima que ya vivió hace más de un siglo. En 1861, la nación se dividió entre el norte y el sur. La guerra civil se cobró más de 600.000 vidas y demostró lo que ocurre cuando dos visiones del mundo se alejan tanto que el diálogo simplemente deja de existir. Esa guerra terminó hace tiempo, pero la división nunca desapareció del todo. Y, en los últimos años, ha vuelto, pero con otra cara. Hoy la fractura no está en el mapa, está en las ideas.
Es la guerra cultural entre la izquierda y la derecha, los progresistas y los conservadores, que comenzó en las redes sociales y acabó llegando a las calles. En septiembre de 2025, la vida del influencer político Charlie Kirk se vio truncada durante un evento universitario en Utah. Tenía 31 años, 2 hijos, y era una de las voces más conocidas del movimiento pro-Trump. Pero no fue un caso aislado. En 2025, la residencia oficial del gobernador de Pensilvania fue incendiada intencionadamente. Poco después, la legisladora Melissa Hortman y su marido también perdieron la vida en su propia casa. Cuando Elon Musk se alineó públicamente con Trump, Tesla dejó de ser solo un fabricante de automóviles y se convirtió en un símbolo ideológico. Se pintaron con grafitis los concesionarios, se dañaron las estaciones de recarga, los coches aparecieron rayados, destrozados e incluso quemados en las protestas. En Las Vegas, un ataque con explosivos frente a una tienda de la marca fue tratado por el FBI como un acto de terrorismo. Esto solo demuestra que la polarización ya no se limita a las redes sociales. Está presente en la calle, en la familia, en el aparcamiento, y los datos muestran la magnitud del problema. Según Reuters, una de las agencias de noticias más grandes y respetadas del mundo, conocida precisamente por su precisión, Estados Unidos registró más de 300 episodios de violencia relacionada con la política entre 2020 y 2024. Es el peor escenario desde los años 70. Un país que se vendió como la mayor democracia del mundo está olvidando lo que la democracia necesita para sobrevivir. Número 6. Crisis de vivienda y personas sin hogar. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener su propia casa, verdad? Ese lugar al que llamar suyo, donde poner un sofá viejo, una planta torcida, y aún así pensar, este es mi rincón. En Estados Unidos, ese sueño se está escapando cada vez más de las manos de mucha gente. Y, cuando la casa desaparece, el siguiente paso es la calle. En enero de 2024, el país registró cerca de 771.480 personas en situación de calle, un aumento del 18% con respecto a 2023. Es la cifra más alta desde que el gobierno comenzó a medirla de forma sistemática, y los datos preliminares de 2025 indican que esta situación continúa, impulsada por la inflación y el coste cada vez más elevado de la vivienda. Parte de ello se debe al precio del gasto más básico, el alquiler. En muchas ciudades, un apartamento sencillo de un dormitorio supera fácilmente los $2.000 al mes. En lugares como Nueva York y Hawái, esa cifra se dispara. Ahora suma eso a un salario mínimo federal que lleva años estancado en $7.25 la hora. Las matemáticas son crueles. Cuando el alquiler se lleva la mitad o más de lo que gana una persona, cualquier imprevisto se convierte en un riesgo real de desahucio. Y cuando la persona pierde el contrato, descubre que volver es casi imposible. Para volver a alquilar, se necesita crédito, un historial limpio, dinero para la fianza. Quien ya está durmiendo en un coche, en una tienda de campaña o en un albergue, ni siquiera pasa la primera selección. Sobre el papel, Estados Unidos todavía se vende como la tierra de las oportunidades. Pero para mucha gente, lo único que quedó de oportunidad fue esto: una mochila, una manta y un trozo de acera donde pasar la noche. Número 7. La crisis de los opiáceos. A finales de los 90, mientras el mundo celebraba el cambio de milenio, se estaba preparando una bomba silenciosa en las consultas médicas estadounidenses. No procedía de un laboratorio clandestino ni de un avión cargado en la frontera. Procedía de un frasco blanco, con prospecto, receta médica
y anuncio publicitario en la televisión. Era el Oxycontin, a base de oxicodona. Las farmacéuticas decían que el riesgo de adicción era bajo. Los representantes visitaban a los médicos, distribuían material, hablaban de alivio seguro del dolor. Mucha gente se lo creyó. Las recetas se extendían con facilidad. Familias enteras cayeron en esa espiral sin darse cuenta. Todo empezaba con un dolor de espalda, un accidente de coche, una operación que requería un analgésico más fuerte. Cuando el gobierno se dio cuenta de la magnitud del problema e intentó endurecer las medidas, ya era demasiado tarde. Quienes se habían vuelto dependientes y ya no podían conseguir recetas, acabaron recurriendo a lo que era más barato y más fácil de encontrar. Primero, la heroína. Después, el fentanilo, un opioide sintético que puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina. El resultado es una tragedia lenta. En 2022, más de 107.000 personas perdieron la vida por sobredosis en Estados Unidos, la mayoría relacionadas con los opioides. Es casi una muerte cada 5 minutos. Esto no se queda solo en las estadísticas. Hay escuelas que forman a alumnos y personal para reconocer una sobredosis. Hay bebés que ya nacen con síntomas de abstinencia. Hay ciudades de provincia prácticamente enteras, marcadas por historias de adicción. Al final, la crisis de los opioides no tiene que ver con la debilidad o la falta de carácter. Es el rastro de un sistema sanitario que, durante años, antepuso los beneficios de las grandes empresas farmacéuticas a la prudencia, y ahora tiene que lidiar con un desastre que él mismo ayudó a crear. Número 8. Segregación y desigualdad racial. Hay una película llamada Mississippi en llamas, que muestra una época en la que la segregación racial en Estados Unidos no era solo un prejuicio oculto, era una norma escrita. Autobuses separados, escuelas separadas, baños, restaurantes, incluso fuentes de agua con un cartel que indicaba quién podía usarlas. Ese período terminó en la ley, pero lo que dejó atrás todavía se ve en el mapa del país hoy en día. Cuando caminas por muchas ciudades estadounidenses, puedes ver esa división a simple vista. Por un lado, un barrio con casas grandes, calles arboladas, escuelas bien cuidadas y un mercado lleno de productos caros. Un poco más adelante, otro barrio con edificios que se caen a pedazos, aceras rotas, comercios en ruinas y una escuela que lucha por funcionar. Esta diferencia no es solo de ingresos. Acaba decidiendo dónde va a estudiar el niño, cuánto tiempo pasa la persona en el transporte, qué tipo de atención recibe en el hospital y, en muchos casos, incluso cuánto tiempo va a vivir. Chicago es un ejemplo muy claro. En algunas zonas de la ciudad, la diferencia de esperanza de vida entre barrios vecinos supera los 20 años. El barrio más rico, por lo general más blanco, vive más. El barrio más pobre, a menudo con mayoría negra o latina, convive con más violencia, menos atención médica y menos oportunidades. Parte de esto proviene de una antigua práctica llamada redlining. Durante décadas, los bancos marcaron en los mapas los barrios de mayoría negra como zonas de riesgo y casi no concedían préstamos allí. Sin crédito, nadie reforma su casa, nadie abre un negocio, nadie compra una vivienda. Y un barrio que no recibe inversión envejece rápidamente. En el bolsillo, el resultado es directo. Las familias blancas, de media, acumulan mucho más patrimonio que las familias negras y latinas. Esto pesa a la hora de comprar una casa, conseguir crédito, pagar la universidad, dejar una herencia. Al final, la desigualdad acaba decidiendo algo simple y brutal: ¿en qué lado de la ciudad naces? ¿Y cuántas posibilidades tienes realmente de llevar una vida larga y mínimamente justa? Número 9.
La salud mental en colapso. En los últimos años, parece que todo el mundo anda cansado a un nivel diferente. No es solo falta de sueño, es que la cabeza realmente está a punto de estallar. Mental Health America, que hace un seguimiento de la situación de la salud mental en el país, estima que más de 60 millones de adultos viven hoy con algún trastorno mental. Es casi 1 de cada 4. No se puede llamar a esto una excepción. En el trabajo, la cosa se complica aún más. Estudios recientes muestran que la mayoría de los trabajadores estadounidenses ya ha experimentado en carne propia el famoso agotamiento. Gente que sigue rindiendo, pero por dentro solo está en modo supervivencia. Entre la generación Z, el peso es aún más visible. Más de la mitad de los jóvenes que ya están en el mercado laboral, alrededor del 65%, dicen que su salud mental se ha visto directamente afectada en el último año. Y no se trata de una crisis puntual. Para mucha gente, esa sensación ya se ha convertido en una compañía constante. Para el país, esto también supone un gasto. Estudios económicos, como los publicados por el Michigan Journal of Economics, estiman que la crisis de salud mental cuesta cientos de miles de millones de dólares al año en pérdida de productividad, ausencias, bajas y tratamientos. Es dinero que se malgasta en algo que nadie está consiguiendo resolver realmente. Y, aún así, pedir ayuda sigue siendo difícil. La terapia es cara. El seguro médico no siempre la cubre. Conseguir una cita con un profesional lleva semanas. Mucha gente prefiere aguantarse en silencio. Tiene miedo de que la juzguen, de perder su lugar, de parecer débil. Casi la mitad de los trabajadores dice que hablar de salud mental en el trabajo todavía parece peligroso. Al final, el ciclo es cruel. La persona trabaja demasiado, no descansa, empieza a derrumbarse por dentro, no consigue tratarse adecuadamente y vuelve a trabajar aún más para pagar la factura que su propio desgaste ha ayudado a crear. Número 10. La crisis del turismo. Para cerrar este panorama de crisis, hay una que poca gente asocia con Estados Unidos, pero que ya está golpeando fuerte. Ha llegado al turismo. Durante décadas, el país fue el destino. Nueva York en la lista de Año Nuevo, Miami en las vacaciones de verano, Las Vegas en las películas, Los Ángeles y Hawái en los sueños de playa y luna de miel. Pero los vientos han cambiado. En 2025, el número de visitantes extranjeros cayó. Las organizaciones del sector señalan que Estados Unidos fue uno de los pocos países desarrollados donde el gasto de los turistas internacionales disminuyó, con una pérdida estimada de más de 12.000 millones de dólares en un solo año. La razón principal no es la falta de atracciones, es el clima. Políticas migratorias más duras, normas de visado más complicadas, exigencia de comprobación de redes sociales, entrevistas más tensas en inmigración. Todo esto se va sumando. Hawái, por ejemplo, depende del turismo para una parte enorme de su PIB. Cuando bajan las llegadas y el gasto de los visitantes, el efecto se nota rápidamente en hoteles, restaurantes, tiendas, guías, conductores y pequeños comercios. Es la vida local la que se ve afectada. Ahora dime, ¿esos Estados Unidos que has visto hoy son los mismos que te imaginabas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal Bello Mundo y activa la campana para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.